Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con este servidor que les habla. Búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos de miedo que son grupos privados, y tenemos página. En la página viene el WhatsApp personal de su servidor 867-104-5100 para que me manden su historia. Les encargo mucho que sea por audio. Ahí ahorita tengo varias historias que tengo que escuchar, son muchas, nos llegan muchas todo el tiempo y bueno, pues tratamos de darle atención a cada una de ellas. Y bueno, raza, gracias por estar con nosotros y bueno, qué bueno que funciona esto. Recibí un mensaje de una persona y bueno, me encanta que cuando tienen una duda, aclaración o comentario me lo digan personalmente, ¿sí? Porque bueno, pues hay veces que hay cosas que a lo mejor a la gente no le pueden parecer y me las puede comentar en persona en lugar de andarse luciendo. Eso es lo que en serio a veces yo digo, si no aportas nada o realmente quieres algo bien, pues entonces para qué comentas para mal. Es algo insólito y bueno, pues yo les digo, gracias a todos. Y ahí de repente se escuchan perros, raza. Recogimos, bueno, pues tenemos ahorita 4 perros enormes que están en adopción. De hecho, si a alguien le interesa un perro aquí en Nuevo Laredo, los estamos en hogar temporal. Y bueno, vaya que son un verdadero diablo esos animales. Y bueno, tenemos más familia. Hoy nacieron, bueno, 4 gatitos y 2 gatitos que recogimos el domingo. Y otro gato que está muy mal, que fuimos a rescatarlo el día de hoy de una casa entre una pared y otra. Y vaya que es complicado esto, pero bueno, está muy mal ese gatito. A lo mejor habrá que hacer algo muy malo, pero bueno, esperemos darle hasta donde este animalito aguante. Y bueno, raza, la siguiente historia son de esas historias que a veces demuestran que no debes confiar mucho ni siquiera en tu propia familia. Y bueno, esto también puede ponernos a pensar para la gente que tiene varios hijos. Y bueno, todos educamos a los hijos de diferente manera. Aunque la gente lo niegue, todos tenemos un hijo. A lo mejor nos podemos querer igual, pero tenemos a uno más consentido que otro. O lo tenemos, bueno, un poco con más permisos o más libertades que a otros. Y eso es en todas las familias. Y bueno, cuidado cuando uno falta. Cuando la familia depende de un patriarca o matriarca, hay que dejar muy en claro. Luego ocurren historias como la que vendrá a continuación. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Les mando un saludo. Somos personas de Guerrero, del estado de Guerrero. Y bueno, quiero contarte algo que pasó en mi familia, que pasó con mi abuelo. Y bueno, pues esto que pasó, pues cambió todo. En la familia, mi abuelo tuvo 6 hijos y todos varones. Y bueno, yo soy hijo del medio, de uno de los del medio. Es el tercero más grande. Y bueno, quiero decirles que por lo que yo supe, bueno, tanto mis 2 tíos que eran mayores, ellos se fueron desde muy jóvenes a Estados Unidos. Y bueno, pues ocurre esto, ellos se habían ido con mi abuelo regresa a México y es donde empieza a hacerse más grande la familia. Pero ocurre que ellos nunca fueron muy apegados a la familia, siempre fueron muy consentidos por parte de mi abuelo. Y bueno, pues ocurre, como ocurre en muchas familias, mi abuelo pues era una persona muy trabajadora. Él de hecho había ido a Estados Unidos en los 80 para conseguir dinero para comprar maquinaria para sus tierras. Él no quería irse a Estados Unidos a vivir, él decía, siempre fue muy antigringo, pero él quería que su lugar progresara y sí lo hizo, a pesar de que en Guerrero pues hay muchos problemas
Él era de las pocas personas que, pues bueno, los lugares acá son muy fértiles y producía mucho más que otros porque era una persona de mucho trabajo. Mi papá decía que bueno, pues a todos mis tíos y a él los paraba bien temprano, de que todos a las 5 de la mañana tenían que estar separando, desayunar, bañarse, desayunar, prepararse, y antes de que amaneciera bien, que saliera bien el sol, ellos ya habían aventado bastante trabajo o estaban empezando a darle, y eso hizo que hicieran mucho dinero. Aparte de que mi abuelo era una persona que no tenía ningún vicio. Él simplemente del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, trabajo, casa, casa, iglesia, los fines de semana, y rara vez era de fiesta. Tampoco era un santo, ¿verdad? Decían que era una persona que de repente se echaba sus cervecitas, pero no despilfarraba el dinero. Mi abuela decían que tenía muchos vestidos, todos mis tíos vivían muy bien cuando eran niños. Pero pasa que, bueno, pues mi abuelo va creciendo, se va haciendo grande. Mis tíos más grandes se van a Estados Unidos. Y bueno, empezamos a nacer los nietos. Y nosotros íbamos, pues cada 2 semanas a las tierras de mi abuelo a pues ayudarle. Mi papá nos decía, vamos a ayudarle a su abuelo en lo que se ocupe, a pesar de que él ya tenía trabajadores que, bueno, pues la familia hacíamos labores. Pues él empezó a decirnos a todos que, bueno, que él había juntado dinero todo ese tiempo y que él iba a dejarle, bueno, que le iba a dejar dinero al que se lo mereciera más, que él había juntado una buena cantidad de dinero en oro, porque al abuelo le gustaban mucho las monedas de plata, las onzas de plata y los centenarios, y él decía que había juntado mucho. Y siempre le decía a mis tíos que venían de Estados Unidos, ellos iban y se quedaban allá pues una temporada, se regresaban y se estaban otra aquí sin hacer nada, y se iban y venían. Y ellos le decían a mi abuelo, deberías vender todo, aquí no sacamos nada, vámonos para allá. Y él decía, no, es que a ustedes les gana la ambición. Y siempre decía mi abuelo, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Allá en Estados Unidos pues nunca vas a tener nada, todo lo vas a deber, cosas por el estilo. Y era porque mi abuelo le había ido muy mal. A mi tío mayor, él sí había sacado papeles, él había estudiado y trabajaba y ganaba muy bien, lo que es verdad, él sí estaba preparado. Y bueno, pues mi abuelo empieza a enfermar y él decía, tengo 6 hijos. Y bueno, pues trató de dejar una herencia en dinero, en una cuenta bancaria, la dividió en 6, pero él aparte había dicho que había un tesoro en sus tierras. Y bueno, pues enferma mi abuelo, dura como 2 años enfermo, tiene, ya saben, problemas de la próstata, insuficiencia renal, y bueno, pues él fallece. Y bueno, todavía me acuerdo cuando fue su testamento, juntaron a toda la familia y él, su última voluntad, decía que no debemos de ser extremadamente ambiciosos y esperar el momento propicio. Y él decía, yo dejé un dinero y va a ser para la persona que más se lo merezca. Y bueno, yo a veces le decía a mi papá, porque yo, pues mis hermanos y yo le decíamos, papá, es que tú lo cuidaste más que los demás. Los últimos años de mi abuelo, pues mi papá era el que lo llevaba a todas partes, lo traía a todas partes, vivía con nosotros mi abuelo. Y bueno, pues no es que fuera una molestia, pero ni mis primos ni mis tíos se hicieron cargo de él, de bañarlo, de cambiarlo, de limpiarlo, o sea, muchísimas cosas que una persona enferma requiere. Y bueno, pues pasa de que fallece mi abuelo. Y tan pronto leen el testamento, mi abuelo aclaró todo lo sentimental y todo lo amoroso y todas las cuentas, pero no dijo nada de sus tierras. Y bueno, pues mis tíos, que eran mayores, se apoderaron del rancho, se apoderaron de la tierra, corrieron a todos los empleados,
así directamente a todos. Había como 6 empleados, a todos los corrieron. Les dijeron que ya no iban a ocupar su servicio. Empiezan a vender a los animales que tenía mi abuelo sin permiso de mis tíos ni de mi papá. Y lo peor es que mi papá era de las personas que decía: es que tu abuelo es muy sabio. Y yo le decía: pues sí, será muy sabio, pero mis tíos se los están fregando a todos, son bien abusivos. Y la verdad es que sí. Y bueno, pasa de que nosotros nos llegamos a enterar por medio de gente del pueblo, bueno, que nuestros tíos habían ido a cambiar monedas de plata al banco, lo cual pues decía que se habían hallado obviamente algo. Y de repente mis tíos mayores, los dos compran camioneta nueva, empiezan a comprarse joyas, empiezan a comprarse cosas, y obviamente todos empezamos a sospechar que ellos se habían hallado todo. No era solo que se hubieran llevado el dinero, es simplemente el acto de excluir a los demás, ellos buscar sin avisar. Y bueno, sobre todo ese dinero, mi abuelo decía: hay un tesoro y es para el que se lo merezca. Y ellos decían: no, es que nosotros nos apuramos, nosotros nos pusimos mal, esto es nuestro. Pero bueno, ocurre que ellos intentan ya después vender esas tierras. Pero bueno, como estaba realmente, nada más el testamento no estaba bien definido, otro de mis tíos pone una demanda e impide que vendan el rancho. Y bueno, pues mis tíos ya habían juntado dinero, nunca supimos cuánto agarraron. Pero bueno, pues ocurre que ellos de repente tumban la propiedad que estaba ahí. Había una casita, la tumban un establo, tumban varias cosas, supongo que para seguir buscando, y no encontraron nada. Pasa de que bueno, pues durante todo ese tiempo descuidaron totalmente la tierra de trabajo, todo se erosionó, todo quedó abandonada, las cosechas no se recogieron, fue un desastre. Y bueno, pues mis tíos estuvieron durante un año buscando hasta que se hartaron. Vendieron maquinaria, vendieron todo. Y bueno, yo le decía a mi papá: oye papá, es que ustedes no hacen nada. Tú y mis tíos, pues también becerros, no se dejan que mis tíos se aprovechen. Y bueno, mi papá decía: es que no están haciendo lo correcto, pero yo sé que mi papá era muy listo y yo me cansaba de que mi papá dijera eso. Pero bueno, llega el momento en que a mis tíos les entra otra vez lo de la temporada de los Estados Unidos. Y bueno, mi tío mayor y el segundo, mi otro tío, siempre fueron muy unidos, a pesar de que los dos eran bien gandallas. Los dos eran muy unidos, tanto para lo bueno como para lo malo, y siempre se ponían de acuerdo, ellos sí se llevaban muy bien. Y es entonces que ellos venden sus camionetas y venden muchas cosas que no eran de ellos. Y bueno, dicen: nosotros nos vamos a ir a Estados Unidos. Creo que, bueno, uno de ellos tenía papeles, el otro tenía nada más visa de turista y decía que ya se le iba a vencer, que se quería ir mejor. Y bueno, pues simplemente cierto día le avisan a la familia que ya se iban. Y bueno, pasa de que mi papá había conservado prácticamente todo el dinero que le había dejado mi abuelo. Mis otros tíos, honestamente, también se lo gastaron a lo puro baboso. No, bueno, teníamos 2 tíos que eran bien fiesteros, se lo gastaron en puras, ya saben, ¿verdad? En bebida, en fiesta, cariñosas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues resulta que mi papá, cuando mis tíos se van, mi papá se pone de acuerdo con mis otros tíos y les dice: ¿saben qué? Yo les doy el dinero que me dejó mi papá y yo me voy a quedar con la propiedad, pero se las voy a pagar a todos y va a ser mía. Y bueno, pues todos deciden que sí. Mis tíos del otro lado, pues ellos ni sus luces, no volvimos a ver de ellos hasta muchos años después. Pero bueno, pues es entonces que mi papá vende incluso una de las casas que teníamos y le da el dinero a mis tíos, y el dinero de la casa
lo usa para volver a comprar todo de cero, herramientas, arado, grano, todo. Y bueno, es entonces que mi papá empieza a trabajar la tierra que había sido abandonada durante creo que 2 temporadas. Y bueno, pues me acuerdo que estábamos trabajando y había comprado un aparato que es para hacer surcos, pero son manuales esos. Y me acuerdo que mi papá estaba muy enojado porque dijo, no, que esto es una estupidez. O sea, pues lo hubiera hecho con las mulas, porque había áreas donde obviamente no entra el tractor. Y mi papá quería aprovechar. Y es entonces que me dice, bueno, pues ayúdame, vamos a darle por tal lugar que nadie había querido entrar porque no había dónde meter maquinaria. Y bueno, es entonces que durante ese tiempo mi papá estaba trabajando en un espacio de una hectárea más o menos, que por ahí era imposible meter vehículos. Y mi papá decía, desde que empezó a trabajar ahí, no dejó de soñar con tu abuelo. Él me dice que trabaje duro y que siempre soñaba que mi abuelo estaba parado en esa tierra, en ese pedazo de tierra. Y bueno, mi papá desde el primer día estuvo diciendo que no dejaba de soñar con mi abuelo. Y decía, ya van 3, 4 días seguidos que soñó con su abuelo. Y bueno, mi mamá le dice, pues es que pues es tu papá, ¿verdad? Tú lo extrañas. Y mi papá decía, no, es que algo hay. Y bueno, pues para hacérselas más corta, se harta de la máquina esta, no recuerdo el nombre, es para hacer surcos. Se harta y empieza a hacerlos manualmente, así a la antigua, con un pico y con un asadón. Y bueno, es entonces que nosotros le estábamos ayudando. Y mi papá empezó a hacer surcos. Y de repente su asadón golpeó con algo. En esa tierra árida, bueno, pues no puedo decir mucho, pero encontró un tambo de plástico de esos de 200 litros. Bueno, pues cargadísimo. Y mis tíos habían encontrado la plata. ¿Me explico? Después, y todo eso se enteró porque, bueno, ahí estaba realmente el testamento de mi abuelo, diciendo que todas esas tierras eran unas pocas hectáreas, ¿verdad? Tampoco eran tantas, pero él decía que le habían costado mucho a su familia, le habían costado pues mucho sufrimiento, mucho trabajo, y que él sabía que uno de sus hijos iba a ser honrado y quedarse hasta el final. Y él dijo, yo en esa carta decía, yo puse una cubeta llena de monedas de plata. Y yo sabía que el que fuera más ambicioso, si lo encontraba, se iba a dar por bien servido. Y bueno, puedo decirles esto. Y bueno, pues mi papá solamente nos dimos cuenta que sacamos un bote de esos grandes de basura, de esos de 200 litros, cargado de monedas de oro y de plata. Eso fue hace mucho. Pues es fecha que eso no se ha agotado casi nada, porque mi papá hizo trabajar esa tierra y compró varias tierras, y es una persona muy importante en el estado. Es una persona que ha logrado mucho honradamente gracias al trabajo y a las enseñanzas de mi abuelo. Y bueno, yo pienso que trata de seguir su ejemplo, porque desde ahí mi papá se volvió bien tacaño, honestamente. Pero bueno, nunca nos faltó nada, nos dio educación a todos. Yo soy ingeniero agrónomo. Y bueno, puedo decirles esto, yo sé que mi papá está cuidando todo. Nuestros tíos se enteraron después de mucho tiempo, ¿verdad? Y ellos decían que querían una parte de eso, y mi papá los mandó por un tubo, porque bueno, para empezar ahí sí les dijo, ustedes no cuidaron a mi papá, ustedes dejaron abandonada la tierra, vendieron todo lo que no era de ustedes, y a mis otros tíos, mi papá les compró la parte, ¿verdad? Y ellos tampoco les interesaba trabajarla, ellos querían vender ese terreno, y pienso que justamente, bueno, pues mi abuelo dejó su herencia verdadera a la persona que más se lo merecía. Y bueno, pues no sé
si tenga algo, no es nada de miedo. Lo que sí era extraño es que mi papá decía, no dejo de soñar con tu abuelo. Él me dice que él le decía que escarbara con el asadón, eso era lo que le decía, haz los surcos con el asadón, trabaja en esa área. O sea, esa área nunca trabajaba nadie ahí porque era muy escarpada, puras piedras ahí. Y mi papá soñaba que mi abuelo le decía que tenía que trabajar esa área, que esa área le iba a cambiar la vida. Y bueno, pues vaya la casualidad que, pues afortunadamente y encontró el verdadero tesoro. Nunca supieron de dónde consiguió tanto, porque bueno, según los cálculos decían que era muy buen comerciante y vendía vacas y vendía animales y cosas así. Pero bueno, pues ojalá esta historia les sirva de ejemplo a muchos, que no hay que aborazarse. Mi papá es una persona increíblemente exitosa por puro trabajo. Honestamente es, creo que, de las personas más respetadas del estado. Y de hecho, él nunca ha querido estar en política y lo han invitado de todo tipo de grupos porque es una persona muy ejemplar. Pero bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Les mando un saludo y me gustan mucho las historias que ustedes cuentan. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Fíjense que honestamente dicen que si quieres conocer a tus hermanos realmente, tienes que esperar a que tus padres no estén. Y es verdad, a veces los hermanos son bien pasados de lanza y de hecho el tener muchos hijos también complica las cosas. Yo se los puedo decir los casos que he visto cuando hay herencias. Híjole, a la gente saca el cobre de inmediato y a veces es el error de los padres. Todos como padres sabemos cuál de nuestros hijos es más tranza, la verdad, y cuál es más honesto. Y no es que sean malos, es que bueno, pues uno se da cuenta, ¿verdad? Y bueno, a veces los papás por consentir de más a uno le dejan toda la responsabilidad y ahí es donde empiezan a fregarse las herencias y la verdad y la honestidad de las herencias. Si ustedes tienen algo que heredar, sí, es verdad que lo material no es lo más importante, pero también a la familia se le quiere con la cartera, no hay que ser hipócritas, a la familia se le tiene que dejar algo. ¿Para qué? Para que esa familia que sigue de nosotros viva una vida mejor que la que tuvimos nosotros y que nuestra descendencia futura viva mucho mejor que nuestros hijos y bueno, servir para que progrese nuestra sangre, ¿verdad? Tratar de ser honestos, tratar de decirles, a ti te toca esto, a ti te toca el otro, dejar papelito escrito y no olviden hacer un testamento justo. Acuérdense que en cierto momento va a haber quien va a batallar con uno, quién te va a cuidar más, quién te va a procurar más. Y bueno, todo eso no es de que sea por interés, pero hay que compensar ese tipo de cosas. Esperemos que les haya gustado esta historia. Ya saben, amigos, estamos para servirles. Les mandamos un verdadero saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Piensen en su familia siempre. Y recuerden que la noche no estamos solos. Hasta la próxima.